Hola, ¿cómo les va? Y estamos con la tercera entrega del equipo de audio perfecto. La primera entrega fue el preamplificador, la segunda entrega fue la unidad de potencia y hoy tenemos el ecualizador. Pero es un ecualizador muy especial, así que no te vayas. Cuando empecé a buscar ecualizadores, me encontré con un montón de cosas. Y no positivas, me encontré con ecualizadores que cuando vos ecualizabas el rango no era lo que decía que era. Me encontré con ecualizadores que tenían una calidad paupérrima, vos los levantabas y pesaban 50 gramos. Con un montón de dummies. Dummies me refiero a que decían que hacía una cosa y no hacía nada visual. Hasta ecualizadores con válvulas que la válvula estaba de regalo ahí. Es decir, no hacía nada más que darte un efecto visual para que vos digas tiene válvulas. Entonces, después de cansarme de idas y venidas, volví a Doak Audio, que tienen la marca Knob Sound. Y me compré este, que es el EQ5 Pro. Y te lo voy a mostrar. Y después vamos a empezar a hablar de las prestaciones. El ecualizador en sí. Antena para poner atrás. Antenita. Y manual y garantía. Pero vamos a dejar esto de lado. Y vamos a hablar de lo importante. Esto es un ecualizador de 5 bandas con Rotary, que a mí me encanta. En vez de el Rotary a mí me encanta. Estamos en la era que nos cansamos de los sliders. Queremos todo Rotary, queremos los mixers para pasar música Rotary. Todo lo Rotary nos encanta. Pero además de eso, ¿qué hay a lo que adoramos más que los Rotary? Los búmetros analógicos. Los adoramos. Y más redondito, porque nos hace acordar a los equipos Carver, esos equipos carísimos que no podíamos ni comprar. Esto tiene un peso sustancial, digamos, no es que no pesa nada. Entonces adelante trae las 5 bandas del ecualizador. Tenés para encender y apagar de este lado las 5 bandas. Después tenés un balance para izquierda-derecha. Y después tenés los switch, que son para switchar entre activar el ecualizador y desactivarlo, y para switchar entre línea y Bluetooth. Bluetooth es 5.0. Y después trae volumen. El volumen tiene un sentido. Yo al principio dije, ¿para qué un volumen en un ecualizador? No tiene sentido que un ecualizador tenga volumen. Yo no quiero volumen en un ecualizador. Tiene sentido. Y en la parte de atrás tiene para la antenita, que la vamos a poner. Y después tenés in-out, que es compartido entre RCA y el mini plug de 3.5. Digo compartido porque si usás uno o el otro están en paralelo, es decir, usa uno o el otro. Obviamente es una entrada de línea y después trae obviamente el USB para la electricidad. A ver, lo estuve testeando por aproximadamente 2 semanas. Y más allá de lo que yo te voy a contar ahora, te voy a mostrar un video con todo el funcionamiento con música. Entonces, vamos a prestaciones. El Bluetooth 5.0 me costó 1 milisegundo conectarme. No me costó nada conectarme. Me pareció, pero rápido, súper rápido. Cosa que me alegró la vida, porque a veces me da miedo el tema del Bluetooth. Entonces, ¿cómo entraría en la ecuación del equipo perfecto esto? Bueno, vos tenés el preamplificador que yo ya te mostré, que tenés para conectar la bandeja y tenés para conectar línea. Entonces, hay equipos que a mi modesto de parecer requieren un ecualizador en el medio, como ser cualquier cosa que venga de Bluetooth, porque yo sé que los teléfonos a veces tienen ecualizador, esto que el otro, pero... Tres bandas paupérrimas, o a veces tienen 5 bandas, pero las 5 bandas las modificás y no pasa nada. Es decir, son completamente ficticias con un rango, pero... Entonces me cansé de las aplicaciones. Tuve la aplicación de Macintosh, tuve la aplicación de Onkyo. No me gustan los ecualizadores.
Y si tengo que bajar una aplicación más, es otra cosa más que tengo que bajar. Entonces el punto es, acá entra todo lo que debería ser Bluetooth. Y yo quiero que entre acá, porque yo quiero poder modificar el volumen y la ecualización. Eso por número uno. Entonces, cuando vos estás en modo Bluetooth, hay un conjunto de cosas que pasan. La primera cosa que pasa es que tenés control de volumen. Es decir, tenés control de volumen de la señal que está entrando por Bluetooth 5.0. Tenés el ecualizador activo si es que elegís tenerlo activo. Después, el balance, que es este potenciómetro, yo no sé si es esta unidad, pero no hace nada el balance. No panea izquierda a derecha. Lo movés y no hace nada. Parece más como un crossfader de un mixer. Viste que vos tenés... El crossfader funciona así. Vos tenés dos volúmenes, que es de la bandeja número 1 y de la bandeja giradiscos número 2. Tenés los dos volúmenes altos y tenés el crossfader de la derecha. Entonces la bandeja que va a sonar es la de la derecha. Cuando querés empezar a mezclar la de la izquierda, vas moviendo el crossfader y cuando llega al medio, suenan los dos. Y cuando empieza el trayecto entre el medio y la izquierda, se va fundiendo más para la izquierda. No, es lineal. Eso parecería que es esto, con la única diferencia que nunca llega a un lugar o a otro. Es muy raro. Yo ya mandé un email a Noxsound para que me digan si es un error o si está pensado así. No lo sé. Entonces, cuando vos tenés Bluetooth, tenés activado el volumen, tenés activado el ecualizador y podés desactivar si querés el ecualizador. Pero tenés que tener algo en cuenta y esto te lo voy a poner en mayúsculas. Como este equipo está buenísimo en el tema de señal y la señal es fuerte, lo que para mí es ideal es poner el teléfono a un 30% de volumen, poner el volumen de esto al 50% y de ahí ir manejando el volumen desde acá. ¿Por qué? Porque cuando vos desactives el ecualizador, se desactiva también el volumen. Entonces automáticamente lo que maneja el volumen es el periférico externo que hayas conectado. Entonces yo la otra vez conecté mi teléfono, lo puse a un 80% de volumen y esto lo puse a un 20%. Cuando switché a no ecualizador, desapareció la función de volumen y el volumen entró 80% desde el teléfono. Casi me vuelan todos los vidrios. Entonces yo te lo doy como tip. Cuando vos cancelás el ecualizador, que la señal pase directo, cancela la perilla de volumen también. Entonces, esa es la primera función que vos tenés. Después la segunda función es conectar por line-in. No podés conectar una bandeja giradiscos. Esto es una entrada de línea. Lo único que podés conectar de bandeja giradiscos es si la bandeja giradiscos, como la mía, tiene una opción de que salga como line o salga como fono. Si la bandeja es una tradicional que sale como fono, en este particularmente no lo podés conectar. Tenés que tener primero un preamplificador de fono. Entonces, como tenemos el preamplificador ensanguchado entre esto y la unidad de potencia, lo conectás directamente, la bandeja giradiscos la conectás directamente al preamplificador. Y tema solucionado. Pero en mi caso particular lo estoy usando para Bluetooth, para todo lo que es periféricos, y lo estoy usando para la casetera, que la casetera amerita ecualización. Entonces esas son las dos funciones que tiene. Cuando vos entras por línea es exactamente entrar por Bluetooth. Tenés el ecualizador activado y tenés el volumen activado. De nuevo, si desactivas el ecualizador, aunque estés entrando de línea, el volumen va a dejar de funcionar y va a ser el volumen que tenga el periférico que tenés conectado. Normalmente las caseteras, no todas, algunas no tienen volumen de salida. Tienen solamente volumen de entrada cuando graban. Pero hay ciertas profesionales de la época de los 80s y 90s que tenían un doble volumen. Tenían volumen de entrada y volumen de salida. Digamos que si tenés volumen de salida, acordate de bajar el volumen cuando desactives el ecualizador. Entonces, ahora vamos a ver... Te voy a mostrar tres casos. Te voy a mostrar con dos canciones de dos estilos completamente diferentes para que escuches cómo fluctúa la ecualización. Entonces, esto tiene 100 Hz, 400 Hz, 800 Hz, 4000 y 10000. Entonces, yo lo que te voy a mostrar es cómo voy modificando, poniéndolo a nada y poniéndolo a máximo. Y te voy a mostrar en el ecualizador cómo responde esa parte específica de la frecuencia.
Porque la única forma de testear un ecualizador si funciona en su totalidad 100% es con un ecualizador. Porque si a vos este ecualizador te dice que está modificando la frecuencia de 100 Hz y cuando vos moves en un ecualizador está en el rango de 300 Hz, está mal calibrado. Entonces, vos vas a ver la unidad funcionando y vas a ver el ecualizador arriba para que saques tus conclusiones. Yo lo que quiero contarte básicamente es que el oído humano escucha de 20 a 20.000. 20 es lo más bajo, 20.000 es lo más alto. ¿Que hay gente que escucha fuera de ese rango? Sí, dicen que hay gente que escucha fuera de ese rango, pero son los menos. Después, los animales, sí, los animales, pero hablemos de nosotros por ahora. No interesa qué animal escucha fuera de ese rango. Nosotros es 20 a 20.000. Entonces este ecualizador está dentro de ese rango, ¿no? Está 100 a 10.000, pero cuando vos veas el ecualizador te vas a dar cuenta que la colita de los dos lados queda con una curvatura súper buena. Yo al principio tenía miedo con eso de que no tenga un potenciómetro en 20.000 y un potenciómetro en 20. Pero usándolo en forma práctica real, en un mundo real, es bárbaro, porque la colita de los bajos te la deja y te deja la colita de los agudos. Entonces, acuérdate, 20.000 es la parte de los agudos, 20 es la parte de los bajos. Entonces, sin hacerte perder más tiempo, vamos a ver el video.
Bueno, espero que el video te haya quedado claro porque lo hice lo más entendible posible. Vos el ecualizador podés ver que abajo tiene todos los numeritos de qué frecuencia corresponde esa barra, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi conclusión final de esto? Cuando se trata de ecualización, a mí me parece que la ecualización es óptima. Cuando se trata de conectividad, me parece que tiene lo justo y necesario. Tiene un line-in súper bueno y tiene un line-out, que es lo que va al preamplificador, que funciona perfectamente. La señal de Bluetooth no le encontré ningún lag alguno. Y al line-in no le encontré lag alguno tampoco. Es decir, el sonido entra y entra perfecto y no hay discrepancia, ni delay, ni nada. El tema del volumen me pareció súper suave como regula, exactamente igual que los potenciómetros del ecualizador. La calidad de construcción es óptima, no tienen ningún tipo... No se mueve esto, es duro y los potenciómetros se sienten de súper buena calidad, se sienten como que cuando los moves tiene un grado de resistencia, ¿no? El ecualizador no tiene punto, digamos, lo vas moviendo. Y el balance, que está de regalo acá, tiene un punto en el medio, que en mi caso no quedó muy en el medio, quedó como medio dobladito, como ahí lo ves. No está justo en el medio, pero ese soy yo, no me hagas caso en esas cosas. Entonces... yo en mi casa me fui 7 metros alrededor, que es la distancia máxima que yo tengo desde acá a la pared más lejana, y el Bluetooth seguía conectando. Yo tengo paredes muy gruesas de por medio, porque esto es la planta baja y es la estructura de todo el edificio. Siguió conectado, ningún problema, no escuché ni ruidos, ni clics, ni entrecortado, ni ningún tipo de flanger. Todo funcionó como debe funcionar. Entonces, volvemos al principio de cuál es la idea de todo esto. Que tengas un equipo que es de buena calidad, que tenga buen precio, que sea durable y que haga exactamente lo que dice que tiene que hacer. Esto cumple todos esos requisitos, aparte del balance. El balance, yo para serte completamente franco, me parece que es completamente irrelevante en un equipo como este. ¿Para qué puedo yo querer llegar a balancear para izquierda y derecha? No lo sé. Yo no lo hubiera usado bajo ningún punto de vista. Calculo que ese balance fue parte del circuito original, porque tal vez este circuito está pensado para un equipo también que sea un preamplificador con más entradas y todo ese tipo de cosas. Es lo que yo presupongo, que el mismo circuito está usado como parte de un equipo que tiene un conjunto de circuitos y este es un circuito. Entonces, en el único lugar donde podían meter el balance era en este circuito. Pero la realidad es que el balance es completamente inservible en un equipo como este, porque no lo vas a usar. Entonces, este equipo tiene el mejor precio que vas a poder pagar. Es súper, súper, súper económico. Súper económico. Y es súper durable. Entonces, te voy a dejar los links de esto en la descripción. Recordá que esta es la tercera parte de armando el equipo de audio perfecto. Si no viste las otras dos partes, te recomiendo que vayas a mis videos anteriores y los busques, porque no te vas a arrepentir. Y si no estás suscrito, suscríbete, deja mensajes, déjame preguntas. Yo contesto todas las preguntas y contesto todos los mensajes. Así que te voy a dejar el link en la descripción. Te voy a dejar el de Inglaterra, el de Estados Unidos y el de España, para que en cualquiera de los tres lugares lo puedas comprar. Y nos vemos la semana que viene.